Dios le bendiga, amado hermano. Le damos gracias al Señor porque estamos ante su presencia en este día, primer día de la semana. También comenzamos mes, ¿verdad? Y tenemos muchos retos por delante. Por eso le damos gracias al Señor que hasta aquí Él nos ha ayudado, que Él sigue con nosotros, que Él nos protege, nos cuida y sobre todo nos da siempre de su palabra. Siempre está hablando en nuestro corazón, siempre nos está rodeando con su amor. Y eso es algo para agradecer en estos momentos de tanto miedo, de incertidumbre. Amén. Por eso siempre hay que amanecer dándole gracias al Señor. Y le doy gracias a Dios por todos ustedes. Amén. Espero que se encuentren muy bien. Yo sé que sí. Y el Señor nos ayuda cada día. Amén. Para que sigamos firmes y adelante. Ahora, como siempre digo, vamos a preparar nuestro corazón, ¿verdad? Yo espero que en sus casas hayan cantado sus coritos, hayan leído la Biblia, hayan alabado y adorado a Dios, que es lo que hace que un corazón, una mente se dispongan a recibir de la palabra de Dios. Pues vamos a seguir con nuestro estudio de Génesis. Comenzamos el capítulo 5 de Génesis. Amén. Vamos a aprender cosas maravillosas que el Señor tiene en su palabra. Amén. Por eso le invito a que abran su Biblia en Génesis capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Padre Celestial, gracias te damos por este día, por la salvación de nuestras almas, por tu misericordia, por tu amor, Dios mío, incondicional. Gracias por tu fidelidad y cuidado. Ahora te presentamos este día, este culto, este estudio bíblico. Ayúdanos a recibirlo de buena gana para que lo pongamos por obra, para que así demos frutos que te agraden y para que tú te lleves toda la gloria. Gracias, Dios mío, por todo, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Comenzamos con la genealogía de Adán, ¿verdad? A través de la línea de Set. Semana atrás vimos los descendientes de Caín. Amén. Se para en un punto porque desde ahí todo, digamos, ya no siguió la genealogía porque ya lo que llega es el diluvio. Amén. Y toda esa genealogía de Caín pereció en el diluvio. Ahora volvemos, ¿verdad?, a retomar otra vez la genealogía. Para muchos es algo pesado, es algo que se lo saltan, pero vemos a lo largo de la Biblia cómo es tan importante y Dios quiso dejarla registrada, la genealogía. Y es que en realidad hay mensajes escondidos, hay ¿verdad?, mucha información para nosotros, ¿verdad? Nos explica el tiempo que estaban viviendo y lo que hoy vamos a ver con esta genealogía del capítulo 5, ¿verdad? La genealogía de Adán a través de la línea de Set, ¿verdad? Vamos a ver un mensaje encriptado, un mensaje de Dios a la humanidad. Amén. Es algo fabuloso. ¿Cómo? A través del significado de los nombres de cada descendiente. Amén. Así que vemos que va a ser una bendición. Y por eso también, eso es otra prueba de que el autor de la palabra de Dios es el Espíritu Santo, porque la Biblia no es un libro, son muchos libros. Y cada libro escrito en un tiempo y con un autor, pero todos tienen un mensaje común, todos tienen el mismo hilo conductor. Y eso da crédito a decir que la palabra de Dios fue escrita por el Espíritu Santo. Amén. Donde Dios utilizaba a esos hombres para que dejaran registro de cuál era el mensaje, porque el mensaje de la palabra de Dios es ese: Dios buscando al hombre para que vuelva de camino. Amén. Y lo vimos, ¿verdad? Lo hemos estado viendo en estos capítulos primeros de Génesis. Así que lo que vamos a ver, ¿verdad?, que nos llevan de nuevo al inicio de la creación con Adán y Eva para narrar los primeros 1600 años de la historia, ¿verdad? Vamos a ir desde Adán hasta Noé y sus hijos. Amén. Esas son las 10 primeras generaciones de toda la humanidad. Amén. Este capítulo nos dice que los descendientes de Adán
¿verdad? Usted en su casa lo sigue leyendo, ¿verdad? Lo lee completo, todos los nombres. Nosotros aquí lo vamos, claro, a resumir. Vemos que los descendientes de Adán tuvieron largas vidas, un promedio de 912 años, sin contar a Enoc, que vivió menos tiempo y que además no murió. Dice que se lo llevó Dios. Amén. El que vivió más fue Matusalén, que vivió 969 años. Estas largas vidas permitieron a la humanidad que se multiplicaran y que pudieran poblar la tierra, que era uno de los puntos del pacto edénico que Dios le dio al hombre. Amén. Pero también esta longevidad, ¿verdad?, en combinación con la naturaleza pecaminosa que hizo que la maldad creciera, que tuviera mucho más tiempo para inventar maldades, para inventar cosas que no le agradaban a Dios, amén, para irse alejando en cada generación más de Dios. En este capítulo lo que vamos a ver es que la paga del pecado es muerte. Efectivamente vemos 8 veces, en 8 ocasiones la palabra entonces murió, y murió, y murió, amén, para que vieran cómo se cumplía lo que el Señor le dijo, el primer y único mandamiento que había al principio: si comes de ese árbol, ciertamente morirás. Amén. Así que vemos que 8 veces esa frase está: y murió, y entonces murió. La única excepción es Enoc. Él escapó de la muerte de acuerdo a la Biblia porque dice que se lo llevó Dios. Amén. Dice que tuvo una estrecha relación con el Señor. La Biblia no explica el misterio de esta longevidad, ¿verdad? De esta sociedad tan longeva, ¿verdad? Antes del diluvio, pero se piensa que es que las condiciones atmosféricas, ¿verdad?, eran óptimas. No había tanta radiación solar, no había tanta contaminación, amén. Vemos como en 10 generaciones no se apreciaban todavía esas mutaciones genéticas, ¿verdad?, de las que hablamos en semanas anteriores. También el sistema inmunológico estaría más óptimo, estaría mucho mejor. La alimentación tiene menos conservantes, menos colorantes. Es decir, que todavía vivían no en ese Edén, no en ese paraíso, pero todavía estaba todo como muy fresco, como muy nuevo, ¿verdad? Es por eso que podían tener esas largas vidas. Amén. Vemos en este capítulo, vamos a ver la genealogía de las 10 primeras generaciones, desde Adán hasta Noé, ¿verdad? Y se cierra con el diluvio. El número 10 en la Biblia indica que algo está completo, como los 10 mandamientos, ¿verdad? Después vendrán otras 10 generaciones, desde Noé hasta Abraham, que marca el inicio de una nueva era. Amén. Así que vemos como Dios, ¿verdad?, abre ciclos, hay generaciones, amén, donde viene una nueva era. Yo creo que estamos entrando en un ciclo, la Iglesia está entrando en un nuevo ciclo, en ese avivamiento, en ese último despertar de las, ¿verdad?, de las vírgenes, amén. Yo creo que estamos en ese ciclo, en esa etapa, en esa generación. Pero ahora vamos a ver, ¿verdad?, donde nos vamos a centrar en esta mañana, a descubrir la profecía que Dios nos da, ¿verdad?, encriptada, digamos, ese mensaje dado por los nombres de cada generación, por los nombres que tienen. Vamos a ver el mensaje que Dios tiene para la humanidad, ¿verdad?, que es la clave para resolver el problema que tenemos por el pecado. Amén. Vamos a ver. Usted, si ha estudiado la palabra de Dios, ve mensajes ocultos. Por eso, a veces la Biblia no es solo leerla literalmente, en el sentido la leo y quiero aplicarlo literalmente. Las palabras que contienen la palabra de Dios también forman una idea. Por eso tenemos que ir más allá de las palabras, ¿verdad? Tenemos que profundizar. Y por eso siempre le recomiendo, hermano, no solo lea, sino estudie, medite, ¿verdad? Meditar, pensar, reflexionar para profundizar.
Y vemos cómo hay mensajes ocultos en los textos de la Escritura. Ahora vamos a ver una de las más asombrosas profecías escondidas en los nombres de la genealogía del libro de Génesis. Amén. En el capítulo 5. Este mensaje divino lo encontramos en los nombres de las 10 personas mencionadas desde Adán hasta Noé. Los nombres que tenemos en español son una transliteración del nombre hebreo y por eso se pierde un poco el significado. Pero vamos a apoyarnos en la raíz hebrea de los nombres para encontrar ese mensaje encriptado originalmente en la Biblia, ¿verdad? Y como hemos dicho, este mensaje, ¿verdad?, es una evidencia más de que la Biblia es un sistema de mensajes integrado en 66 libros, producto de un diseño sobrenatural, ¿verdad?, donde cada palabra, cada nombre, cada número, cada detalle, dice que cada coma y cada tilde no puede ser removida. ¿Por qué? Porque tienen un propósito que va más allá de nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, ¿verdad? Lo que está mostrando es la gloria del Creador. Lo que está mostrando es lo que el Señor quiere. Él se está revelando a sí mismo, su persona, su atributo, su intención, amén, su voluntad. ¿Sabe lo que es eso? Por eso Dios no está lejos, como así le dijo el Señor en Deuteronomio: mi palabra no está lejos para que no la puedas cumplir, está cerca en tu boca y en tu corazón. ¿Qué quiere decir? Que es Dios mismo revelándose. Y por eso vemos como Jesús se denomina el Verbo, el que toma la acción de esa palabra. Amén. Así que lo que vamos a ¿verdad?, desenterrar a través del significado de estos nombres esa profecía que ya Dios dio desde el principio. Amén. Me ha parecido tan interesante y por eso le animo a que lea toda la Biblia, a que no salte cosas que parecen aburridas, cosas que parecen sin sentido, como la genealogía. Amén. Así que la profecía que estamos a punto de ver en el libro de Génesis se escribió al menos 1400 años antes del nacimiento de Jesús. Y su autor solamente puede ser el único que conoce el final desde el principio. Amén. Por eso vemos, esto acredita cómo el Señor Jesús, el Espíritu Santo, es el que escribe, es el autor de esta palabra. Vamos a ver el significado de los descendientes de Adán. Adán, el primer hombre, el primer nombre que se dice en este Génesis 5, vuelve a conectar, volvemos a Adán, ¿verdad? Del hebreo Adán, que significa hombre. Y dado que fue el primer hombre, su significado claro en los primeros 5 versículos del capítulo, es decir, hombre, ¿verdad? El hombre, la humanidad. En su nombre está contenido lo que es toda la humanidad. Su hijo Set, porque ahora vamos a hablar de la descendencia de Adán a través de la línea de Set, ese hijo que tuvieron para sustituir, ¿verdad?, la pérdida de Abel. Como vimos, el que por derecho ahora tenía los derechos de primogenitura. Los versículos del 6 al 8 de este capítulo 5 nos hablan de Set, que significa concedido, designado. Amén. Set tuvo a su hijo Enos, ¿verdad? Eso está en los versículos del 9 al 11. Enos, en hebreo, y como vimos en el estudio anterior, porque también hay una genealogía parecida, los nombres a veces son parecidos, se dice que serían contemporáneos y su nombre no es más que revelar la época que estaban viviendo. Amén. De ahí que fueran sus nombres tan parecidos, tanto la genealogía de Caín como la de Set. Pues vimos como Enos significaba hombre débil, frágil, mortal, miserable, que nos hace referencia a que la humanidad es mortal. Y por eso dice Génesis 5:11, y todos los días de Enos que vivió fueron 905 años, entonces murió. Amén. Además se dice poco de Enos. Cainán, ¿verdad?, el cuarto en la genealogía. Vemos como la última pista de la primera parte del mensaje está en los versículos del 12 al 14, con el nombre de Cainán, en hebreo Keinán, cuyo significado es complicado, porque hay 2 diferentes traducciones. La primera es posesión, morada, habitación, pero también puede significar pena, dolor,
lamento. No sabemos por qué los padres cogerían estos nombres tan poco favorables para el desarrollo de su hijo, pero puede haber sido las condiciones existentes durante sus nacimientos o por la degradación moral de la sociedad de esa época. Por eso a veces uno dice, ¿cómo le puede poner esos nombres? Pero no es más que el reflejo, ¿verdad?, de la época que estaban viviendo. Amén. Así que vemos cómo habla, puede ser morada, habitación, pero también habla de pena, de dolor, de canto fúnebre, de lamento por los muertos. Así que hasta ahora la primera parte del mensaje escondido en estos nombres puede decirse como el hombre es designado una mortal morada o el hombre es designado un mortal dolor, ¿verdad? Vamos a organizarlo para que tenga sentido en español. Lo hemos traducido directamente del hebreo. Podría decirse, el hombre es designado a un cuerpo mortal, a una morada mortal. Amén. Así que esa es la primera parte, en las cuatro primeras generaciones. El mensaje que se revela es el hombre designado a un cuerpo mortal. Amén. Ese no era la idea de Dios, ¿verdad? Ese no era la idea original. El pecado trajo eso. Seguimos. El quinto en la generación, ¿verdad? El quinto en descendencia es Mahalaleel. Los versículos del 15 al 17. Nos revelan, ¿verdad? Así se dice en hebreo, Mahalaleel, que viene de la raíz alel, que significa alabanza, enaltecimiento, elogio. Y él significa Dios, es el nombre de Dios. Por lo que Mahalaleel significa el bendito Dios. Amén. Tuvo un hijo, se llama Jared. Eso está en los versículos del 18 al 20. Jared, en hebreo Yered, que viene de la raíz Yarad, que significa descender o bajar. Amén. Por eso vemos, Mahalaleel, el bendito Dios, su hijo, descendió. Amén. Con estos dos nombres tenemos la segunda parte del mensaje en el que Dios dará solución al problema de la humanidad. Dice, el bendito Dios descenderá. Así que el primero, el hombre está, designado a un cuerpo mortal. El bendito Dios descenderá. Vamos a ver la última parte del mensaje. El hijo que tuvo es Enoc. En los versículos del 21 al 24 se describe a Enoc, en hebreo Hanoch, cuya raíz es Hanach, que significa enseñar, entrenar, dedicar, inaugurar. Enoc es la séptima generación de Adán y sabemos por el libro de Judas en el Nuevo Testamento que él fue un profeta que enseñó acerca de la segunda venida de Cristo desde tiempo antes del diluvio. Génesis 5, 23-24, si usted tiene su Biblia y me acompaña, dice: Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Y Judas 14:15 habla de él. Enoc, quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas y dijo: escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpable a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Así que vemos cómo desde el principio, ¿verdad?, el Señor tuvo a esas personas que ya predicaban. El primer profeta, así lo declara la Escritura, ¿cuál fue? Abel. Amén. Así lo dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Fue un profeta. ¿Por qué? Porque hizo lo que tenía que hacer, porque predicó la palabra. Profeta es el que predica la palabra. No necesariamente profeta es el que habla de acontecimientos futuros, ¿verdad? A la gente le gusta mucho la profecía, adivina, ¿verdad? Los adivinos no entrarán en el reino de los cielos. Profeta es aquel que proclama la palabra de Dios. Amén. Entonces vemos como Abel
por ese sacrificio que hizo, conforme a Dios lo había hecho, fue designado como profeta. Y ahora vemos aquí cómo el mismo Enoc, ¿verdad?, caminaba con Dios, por eso estaba tan unido a Él. Vemos cómo tenía esa palabra recibida y él dice, así dice Judas en el Nuevo Testamento, que el Señor hablaba, que ya hablaba Enoc sobre el Señor y sobre su venida. Amén. Vemos cómo él predicaba contra el pecado. Amén. Por eso vemos cómo fue ese caso insólito dentro de estas generaciones que no vio muerte. Amén. Que dice que Dios se lo llevó. Y vemos cómo vivió tan poco, porque hemos dicho que un promedio de 900 años. Él vivió solo 300 y pico. Amén. Y eso, la verdad, que puede ser visto como una bendición. Amén. Hoy queremos vivir mucho, pero ¿para qué? Para ver la maldad que hay, ¿verdad? A veces uno se pregunta. Así que vemos como así lo declara, ¿verdad?, la palabra de Dios, como un profeta que enseñó acerca de la venida de Cristo, ¿verdad? Y por eso su nombre es enseñar, entrenar, dedicar, inaugurar. Tuvo un hijo que se llamó Matusalén, ¿verdad? Eso está en los versículos 25 al 27. Dice que es el hombre que más ha vivido en la tierra, ¿verdad? Con 969 años. Amén. Metuselah en hebreo. Viene de dos raíces hebreas. Mut, que significa muerte, y Salah, traer o enviar. Por lo que su nombre significa su muerte traerá. Amén. Y como veremos, cuando hablemos de Matusalén, porque en la semana siguiente tomaremos algunos de estos nombres para hablar más de lleno sobre ellos, vemos como su muerte traerá el diluvio. Amén. Lo que nos muestra el amor de Dios que esperó para que los seres humanos regresaran a Él y escogió el periodo equivalente a la vida de la persona que más tiempo ha vivido sobre la faz de la tierra. Amén. Así que vemos, imaginaos la paciencia de Dios, que escogió a la persona que más ha vivido. ¿Para qué? Para que más gente recibiera ese mensaje, tuviera la oportunidad de volver a Dios, hermano. Es bueno y misericordioso, pero como veremos, pues el hombre prefirió seguir alejado de Dios. Amén. Matusalén tuvo un hijo, se llama Lamec, que por la descendencia de Caín, que hay otro Lamec, ¿verdad? Ya vimos lo que significaba en hebreo Lemech, que es cautivo, alguien que está siendo gobernado, ¿verdad? De ahí viene la raíz de la palabra de nuestra palabra lamentación. Amén. Y por último, Noé. El último nombre para descifrar el mensaje profético es Noé, que está en los versículos del 29 al 32. Noé, en hebreo Noaj, se deriva de la palabra Naham, que significa traer consuelo, alivio, confortar, como lo explica su propio padre, ¿verdad? Dice Génesis 5:29, Lamec le puso por nombre a su hijo Noé, ¿verdad? Que él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. Amén. Así que Lamec se veía cautivo y vio en su hijo Noé como la liberación, ¿verdad? Alivio. Y vemos cómo la muerte de Noé no se registra en este capítulo porque él sobrevivió al diluvio. Por eso hemos visto que de todo y murió, y entonces murió, y entonces murió. La única excepción, Enoc, y también Noé, no está registrada aquí su muerte porque él sobrevive al diluvio. Así que la tercera y última parte del mensaje que nos dice que Jesús viene a predicar la buena noticia, viene a dar el evangelio a la humanidad, es la siguiente. Dice estos últimos nombres: enseñar que su muerte traerá a los cautivos consuelo o alivio. Amén, porque sin Jesús seguiríamos cautivos del pecado y de la muerte. Por lo que el mensaje profético de salvación escondido en los nombres de Génesis 5 es el siguiente: el hombre es designado a un cuerpo mortal, pero el bendito Dios, es decir, Jesús, descenderá, enseñando que su muerte traerá a los cautivos consuelo o alivio. Hermano, este es el mensaje, ¿verdad? En este mensaje, de esta forma resumida, ¿verdad? Aquí resume el plan de redención del Señor escondido dentro de estos nombres, que abarca un poco más de 1000 años. Amén.
Esto demuestra que la Biblia no fue escrita por hombres. Confirma que Dios ya tenía establecido el plan de salvación desde el principio, que el resto de la palabra de Dios solo muestra el desarrollo de la historia para llegar ¿a quién? A la profecía, para que se diera cumplimiento a Jesús. Amén. Por eso Dios dice que nos muestra, Él sabe el final desde el principio, y así nos lo dice. Un versículo fabuloso que está en Isaías 46, 9, 10 dice: recuerden lo que ha pasado desde tiempo antiguo. Yo soy Dios, no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio. Anuncio el futuro desde mucho antes. Yo digo, mis planes se realizarán. Yo haré todo lo que me propongo. Así que el Señor desde el principio, cuando dice desde el principio ya tenía un plan de salvación, eso está contenido en Génesis, hermano. Génesis 5, en los primeros años de la historia de la humanidad. Amén. Él ya tenía contenido. Y por eso vemos como el mensaje en estos nombres, nosotros solo vemos nombres traducidos al español, y uno engendró al otro, y el otro engendró al otro, y vivió tantos años y murió, y vivió tantos años y murió. Lo que quiere decir es, el hombre designado un cuerpo mortal, porque la paga del pecado es muerte. Pero el bendito Dios descenderá, esa semilla prometida a la mujer, descenderá, enseñando que su muerte traerá a los cautivos consuelo o alivio. Y eso es algo importante, porque efectivamente, hermano, Él tenía que morir. Amén. Uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo la vida podía morir? Para cumplir, hermano. Aquí lo que vemos es un documento legal que acredita que, como la paga del pecado es muerte, Él venía a morir también. Era necesario que muriera, para que así fuera legalmente liberado, para que fuéramos liberados de esa paga por el pecado, hermano. Qué grande es nuestro Señor. Por eso le digo que cuando Dios habla de que Dios es justo, hermano, es justo. No es un justiciero que se toma la justicia por su mano. Eso somos nosotros. Dios es justo porque lo que ha prometido, la Biblia es el documento legal que acredita que a través de esos derechos de primogenitura, a través de todo legalmente, ¿verdad?, cumpliendo todos los pasos, Él se acredita como el que vino a redimir al mundo. Amén. Así que imaginad lo que está contenido, hermano. Y esto es solamente una breve introducción del capítulo 5, ¿verdad? Porque lo que vemos con esto, hermano, es como de nuevo lo que hemos visto con este primeros versículo del capítulo 5 de Génesis, es que conecta la creación con la genealogía de Adán a través de su hijo Set. Este pasaje nos ha llevado de nuevo al sexto día de la creación, cuando Dios creó y bendijo a Adán y a Eva. Nos muestra alrededor de los primeros 1600 años de la historia de la humanidad, desde Adán hasta Noé y su hijo. Amén. Y este pasaje, este capítulo no es solo importante, ¿verdad?, porque la humanidad es descendiente es sobreviviente del diluvio. Los que están viniendo por aquí, ¿verdad?, ¿cómo sobrevivimos? Vemos cómo Caín para su genealogía, porque a partir de ahí ya murieron. Así que no es solo importante, ¿verdad?, para decirnos que toda la humanidad viene desde esa rama, sino que vemos la línea mesiánica, amén, a través de la cual Jesucristo viene. Esto es un documento legal, hermano, para decir de dónde vino Jesús y Dios y si nació de una virgen. Eso es mentira, eso cómo va a pasar. Amén. Vemos, por eso hemos visto, hermano, la importancia de la genealogía en esta, y cuando vayamos a ver el capítulo 11, estas genealogías van más allá de solo hacer un registro de los nombres, de registrar la historia, hermano. La genealogía aquí relatada resalta la bendición que Dios nos dio en el pacto edénico, ¿verdad? Número 1, nos recuerda el pacto edénico, que es multiplicar, fructificar, sojuzgar la tierra, hacer posesión de ella, cultivarla, labrarla, sacar todos los recursos, toda la autoridad que Dios le ha dado a la humanidad. Amén. Y ahora la iglesia tiene que multiplicarse, hermano.
La iglesia tiene que salir a predicar, salir. Tú dices, ahora estamos encerrados, ¿cómo podemos salir? Hermano, podemos salir. Gracias a Dios a este invento que es el móvil e internet. Podemos salir, llamar, hablar. El caso es que salgamos de nosotros mismos, amén, y que sembremos la semilla, que produzcamos fruto, amén, que sembremos la semilla de la palabra, del evangelio. Y ahora más que nunca, cuando vemos cómo Dios se ha tomado la molestia, que para Él no es molestia, cómo ha diseñado un plan, cómo nos lo ha revelado en la palabra de Dios. Por eso el que dice es que la Biblia es un poco aburrida, la Biblia es un libro que no entiendo. La Biblia es la búsqueda del Dios creador, del Todopoderoso, del Omnipotente, en busca de su creación amada, corona de su creación, el hombre y la mujer. Amén. Y tenemos que dar ese mensaje de fe y de esperanza. Por eso es tan importante ver cómo está registrado, cómo siguieron teniendo hijos. Claro, queda claro, aunque aquí no se revele, que tuvieron muchos más hijos. Amén, como ya hemos hablado en ocasiones anteriores. Lo que pasa que aquí el autor quiso solo, ¿verdad? Porque lo importante es ver que viene la semilla a través de esa herencia familiar tan importante, de esos derechos de primogénito, cómo llega hasta Jesús. Solo ha querido dejar registrado eso, pero tuvieron muchos hijos y muchas hijas. Amén. Pero por eso vemos que va más allá la genealogía de solamente registrar la historia. Resaltan la bendición que Dios nos dio en el pacto edénico. Autentifican la herencia familiar, validando los derechos del primogénito. Amén. Eso de los derechos del primogénito es también como una base legal para acreditar que Jesús es el que toma posesión de manera legal, le pertenecen a Él, porque vemos la genealogía. Y por eso usted, si no, vaya a Lucas 3, que ahí es donde está la genealogía de Jesús, y va subiendo hasta Dios. Amén. Y también, hermanos, mantienen unida la narración del Génesis al mostrar la continuidad familiar. Vemos cómo esto pasa, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos llegue hasta nosotros. Por eso ahora nosotros, la iglesia no puede estar callada. Nosotros tenemos que seguir transmitiéndola a la siguiente generación. Tenemos que seguir sembrando esa palabra, ese evangelio, una base, hermano, una base. Amén. A veces no es solo decir esto se hace así, esto se hace así. La base del evangelio, que es Jesucristo. Jesucristo es la base del evangelio, hermano. Amén. Por eso es lo que vemos, cómo Dios nos conecta de nuevo con ese sexto día de la creación para hablarnos de que Dios, Adán, a Set y así a su descendencia se revela ese plan de salvación. El hombre estaba destinado a un cuerpo mortal porque la paga del pecado es muerte, pero el bendito Dios descenderá para que con su muerte aliviemos nuestro dolor, nuestra pena. Amén. Por eso, hermano, también lo que vemos, y algo muy importante que aquí se dice en Génesis 5:1, la segunda parte dice: el día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Lo que nos está señalando es que el hombre no solo se parece a Dios al poseer razón, intelecto y voluntad, sino que se asemeja a Él cuando usa su intelecto para conocer a Dios y su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Amén. Por eso, hermano, usemos esas capacidades que Dios nos ha dado para buscarle a Él. El hombre siempre ha tenido testigos, porque vemos como Adán y Eva seguro que le han pasado, le han delegado a todas las demás generaciones, pues mira lo que pasó. Desobedecimos a Dios y mira lo que pasó. Pero ahora por eso venimos a un encuentro con Dios, hacemos un sacrificio de esta manera. Todo eso fue pasando de generación en generación. Amén. Esa enseñanza que viene de los padres. Pero ellos también tenían que tener un encuentro con Él. Amén. En el sentido de que tenían que hacerse preguntas, tenían que buscar. Esa es la inteligencia que Dios les dio, la sabiduría, la capacidad de pensar y de razonar, ¿verdad? ¿Por qué estoy yo así? ¿Verdad? ¿Por qué estoy en la tierra? ¿Por qué he sido creado? ¿Por qué puedo hacer esto y esto no? Amén. Eso seguro que le dio la capacidad al Señor. Por eso dice que somos creados a nuestra imagen, a su imagen y semejanza. La capacidad de pensar, de razonar, ¿verdad? Para llegar a una conclusión
de cómo conocer a Dios. Y eso es algo que el enemigo nos está atrofiando, ha querido atrofiarle a la humanidad, ha querido utilizar esa inteligencia, esa sabiduría para el mal. Amén. Como hablamos con los descendientes de Caín, cómo prosperaron en los negocios, cómo hicieron, pero hermano, que derivó en qué? En hacer cosas que eran para más maldad, para más pecado. Amén. Así que hermano, lo que tenemos que hacer, hermano, es usar esas cosas que Dios nos hizo a semejanza de Dios. Amén. Para buscarle a Él, para parecernos más a Él, en su santidad, amén, en su fidelidad, en su misericordia, y ahora más que nunca que tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, hermano, desde tiempos antiguos, ¿verdad? Desde los tiempos de Adán, el Señor nos ha revelado diferentes mecanismos para que podamos regresar a Él a través de su decreto, de su ordenanza, mandamientos, pactos, a través de la enseñanza de su palabra, para ayudarnos a combatir el pecado, la carne, amén, esa corrupción que vive dentro de nosotros, que lo único que hace es dañarnos nosotros mismos y separarnos más de nuestro Creador. Pero no podemos acercarnos por nosotros mismos, ¿verdad? Porque de ahí que surgieran tantas religiones y tantas filosofías. Como digo, el Señor nos creó a su imagen y semejanza para tener esa capacidad de pensar, de razonar y llegar a la conclusión de que Dios es nuestro Creador y de que a Él nos debemos. Sin embargo, ¿qué hizo el hombre? Se basaba en sus propios argumentos, en sus propias determinaciones, en sus propios pensamientos, y eso le alejaba más de Dios. Por eso tenemos que pedirle al Señor de su Espíritu Santo. Romanos 1, del 20 al 23, así lo dice. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Hermanos, qué magistral estos 3 versículos, cómo resume lo que estamos estudiando, ¿verdad? Cómo está resumiendo esa genealogía que estamos hablando del principio, cómo el hombre le dio la capacidad, razonamiento, inteligencia, ¿para qué? Y además prueba evidente de la creación, para desde el principio conectarse con Dios, humillarse ante Dios, pedirle perdón. Hombres a través de esta genealogía lo hicieron, como Enoc, como Noé. Y eso es la prueba que certifica de que efectivamente ellos podían volverse a Dios. Pero ¿qué dice también Romanos? ¿Qué dice el apóstol Pablo y qué vemos en Génesis? Pero no quisieron. Por eso se inventaron religiones, filosofías. Se inventaron ellos su idea. Amén. Como vimos que desde las primeras generaciones inventaron ya como la religión establecida, introdujeron ya paganismo, idolatría dentro del culto a Dios. ¿Entiende, hermano? Como desde el principio, y creyéndose sabios, se hicieron necios, adorando a la misma creación, como simples mortales, animales, a reptiles. Imaginaos, diciéndole que ellos tenían más poder. Hermano, qué necedad, qué necedad. Por eso, hermano, lo que vemos es que desde el principio, ¿verdad? El enemigo tiene su mismo modus operandi, tiene la misma manera de actuar. Y vemos cómo tenemos que estar precavidos en estos últimos tiempos. Y en este resumen, ¿verdad? Cómo el Señor en su misericordia, viendo la maldad cómo crecía, pero siempre había hombres, ¿verdad?, que le miraban a Él. Pero vemos como dentro de cada generación Dios manda ese mensaje. Dios manda ese mensaje. Es necesario que muera para aliviar ese dolor. Dios ya está hablando de ese mensaje de salvación. Y eso, hermano, hoy lo estamos, ¿verdad? Lo estamos viviendo. Lo podemos
disfrutar, amén, porque esa profecía de Génesis 5 se cumplió, amén, se cumplió cuando vino Jesucristo. El versículo 2, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Hermano, es curioso cómo no lo llamó Adán y Eva, dice que los llamó Adán, porque ese día que hizo Adán y Eva, ese día fue un día de boda, amén, fue el día en que dos se hicieron uno, amén. Aquí recuerda esa primera boda que fue en el jardín del Edén, hermano, y el regalo de boda, hermano, fue el pacto edénico, ¿verdad? Por el cual el Señor estaba instituyendo el matrimonio como la forma en que la humanidad sería el representante de Dios en la tierra. Los haría fructíferos, se multiplicarían y tendrían dominio sobre toda la creación. Amén. Y vemos cómo no lo llamó Adán y Eva. Esos son nombres, ¿verdad? Adán le puso el nombre después a Eva cuando ya pecaron, pero Dios le dijo que a través de ella vendría la simiente de vida, ¿verdad? Así que Adán es el nombre, ¿verdad? Es como si hubiera dicho el señor y la señora Adán. Por eso hay en algunos países donde el apellido del hombre se pasa también a la mujer, ¿verdad? Él los nombró hombre porque está contenida toda la humanidad. Son dos, pero que se hicieron uno, ¿verdad? Por eso el matrimonio es algo tan sagrado. Y por eso en este tiempo está siendo tan corrompido y tan pervertido. Amén. Y ya no digamos la orientación sexual, ya no es hombre y mujer, ya hay tantas cosas, pero vemos como Dios los creó, hombre y mujer los creó, los unió con un propósito. Por eso el nombre de Adán no solo significa hombre masculino, sino que significa humanidad, ¿verdad? Al hombre y a la mujer está contenida en ese hombre, en ese nombre. Y por eso Dios lo llamó Adán, humanidad. Los dos en la misma posición, ¿verdad? Los dos siendo uno, trabajando con un mismo fin. Amén. Que como hemos dicho, era ese pacto edénico. Por eso, hermano, significa esa humanidad. Está contenido ese nombre. Amén. Y eso es lo que ahora el Señor le pasó. Ahora tipificamos nosotros esa primera unión, ¿verdad? Ese Señor y Señora Adán tipifica a Jesucristo y la Iglesia. Amén. De ahí que es la manera en que Dios dice, imaginaos si es importante, digamos, el matrimonio, esa unión santa, porque eso será lo que pase a Cristo y la Iglesia. Se unirán para siempre, ya serán uno por toda la eternidad. Amén. Así que, hermano, para concluir este estudio, ¿verdad? Lo que vemos, amén, es ese mensaje de salvación. Desde el principio Dios pensó redimir. Hermano, por eso cuando a veces vemos, es que ¿por qué castiga? ¿Por qué tuvieron esas consecuencias? ¿Por qué echó a Caín? ¿Por qué no le dijo, bueno, nada? Es que si no, no aprendemos. Es que si no, no aprendemos. Pero no es un castigo para decir, ya no te quiero, no. No. Son simplemente las consecuencias a nuestros actos, porque hermano, eso tenemos que tenerlo muy claro, nuestros actos tienen consecuencias. Así que no es solo un castigo, no es solo, son simplemente las consecuencias de nuestros actos. Pero lo que vemos, que Dios nunca nos abandona, que Dios desde el principio, viendo cómo la humanidad se alejaba y generaba cada día más pecado y más mal, ¿sabe lo que hacía Dios? Pero yo voy a mandar a mi hijo. Y va a tener que vivir el mismo proceso que ustedes. Va a tener que morir para pagar. ¿Pero por qué tenía que ser él? El Hijo de Dios, porque hemos visto que se conecta a los derechos de primogenitura. Amén. Dios, Adán, Set, así hasta Jesús. Él era el único que podía hacerlo. Por eso se hizo hombre y por eso murió por nosotros. Así que, hermanos, lo que hemos visto de vuelta conecta con la creación, resumimos 1600 años de historia, amén, vemos el mensaje de salvación aquí, vemos cómo Dios sigue amando a su creación, amén, pero también vemos cómo el enemigo sigue engañando y sigue haciendo que las generaciones se corrompan, que se alejen de Dios a través de las llamadas religiones, amén. Por eso también hay que estar alerta. Hay muchos que se dicen cristianos, pero están en un engaño, hermano. Y nosotros sabemos que la verdad es Jesucristo. A ese es el que tenemos que seguir. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Es el único que te puede salvar. Amén. Por eso la próxima semana, si así Dios lo permite,
pues seguiremos estudiando algunos nombres más, ¿verdad?, de la descendencia de Adán por la línea de Set. Seguiremos aprendiendo mucho más de cómo Dios se revela a la humanidad. Lo que usted tiene que hacer que es, Señor, eso lo hiciste por mí. Ver lo cuán afortunado, amoroso, estimado que eres por Dios. Amén. Cómo Dios escribió ese mensaje porque pensó en ti, en el tiempo que estamos viviendo, lo que estamos viviendo hoy. Y es por eso que esa misericordia, ese amor, la tenemos que transmitir a otro, tenemos que pensar a otros que no saben, ¿verdad?, discernir su mano derecha ni su mano izquierda, que no saben dónde está la salvación, que no saben qué va a ser de su mañana. Amén. Y tenemos que llevarle el mensaje de esperanza. Voy a orar por ti. Padre Celestial, gracias te damos por esta palabra. Gracias por este estudio. Gracias porque tú cada día nos desentierras, Señor, esos tesoros escondidos, esas perlas, esas joyas que hay en tu palabra, Dios mío. Cómo desde el principio tú pensaste, tú ya lo anunciaste desde el principio, tú ya no anunciaste el fin, Dios mío. Por eso, ¿qué se te escapa a ti? ¿Por qué temerle al mañana, Dios mío, si tú ya sabes lo que va a ocurrir? Por eso descansamos en tus manos. Y yo te pido ahora, Dios mío, que también ese espíritu de descanso, esa paz, inunde los corazones de mi hermano y todos aquellos que me están escuchando, porque tú desde el principio ya planeaste un plan. No estamos fuera de plan, no estamos perdidos, Dios mío. Tú tienes el plan, el mejor plan de salvación para nuestras vidas. Por eso, vamos a reposar, vamos a estar confiadamente en ti, Dios mío. Ayuda a mis hermanos, fortalécelos, Padre Santo, para que descansemos en ti, porque tú eres nuestro Salvador. Ayúdanos a aferrarnos cada día más a ti, Dios mío. Gracias te damos y proclamo bendición en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Hermano, siéntete amado por el Señor. Escuchaba las noticias donde el mismo presidente del gobierno decía, no hay un plan B, el plan es el que tenemos, ¿verdad? Pero gracias a nuestro Dios, que Él diseñó un plan desde el principio, amén, y por eso nos lo está diciendo y está revelado aquí. Tenemos un plan de salvación. A través de la muerte de nuestro Jesucristo, nosotros tenemos alivio. Nosotros somos salvos, nuestra alma, somos sanados nuestros cuerpos, somos bendecidos, amén. ¿A qué temerle? Por eso, hermano, siga en esta comunión, siga dándole gracias a Dios por tantas cosas que el Señor nos hace. Dios le bendiga, cuídese y proclame la gloria de Dios. Dios le bendiga.